Buenas noches. Hoy hablaremos sobre la identificación de la célula como unidad de vida y principales procesos celulares. Entre los compañeros Wendy Joana Fragoso, Dayana de Aguas y el señor Harley Maestre, mi persona Cristian Araba, vamos a hablar de unos temas en específico y pues a continuación nos mostraremos. En esta presentación pues hablaremos de varios procesos y uno de ellos es el proceso de la glucólisis, de cómo funciona la glucólisis en las células de los organismos. La glucólisis es una vía metabólica fundamental en las células animales y en muchas otras, que convierte la glucosa en energía. Este es el primer paso de la respiración celular y ocurre en el citoplasma de las células. La glucólisis no requiere oxígeno, por lo que es un proceso anaeróbico. La glucólisis se puede dividir en dos fases, la fase de inversión de energía y la fase de obtención de energía. En la fase de inversión de energía, la célula invierte dos moléculas de ATP, que significa adenosín de trifosfato, para fosforilar la glucosa, haciendo más reactiva y dividiéndola en dos moléculas de gliceraldehído trifosfato. Esta fase se compone de los siguientes pasos. La fosforilización de glucosa. La glucosa recibe un grupo de fosfato del ATP y se convierte en glucosa 6-fosfato. Luego viene la isomerización, en donde la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Después viene la segunda fosforilación, es donde el ATP dona otro fosfato, convirtiendo la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Ahí luego viene la ruptura. Entonces la fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato. Esta se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato. Después viene la fase de obtención de energía, donde cada molécula pasa por una serie de reacciones para generar energía a partir de dos, eh, de dos gliceraldehídos 3-fosfato. La célula genera un total de 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de nicotinamina adenina dinucleótido. Después viene la oxidación y fosforización. Este se oxida y se reduce a la nicotinamina adenina. Se añade un fosfato inorgánico para formar 1,3-bifosfato glicerato. Después viene la generación de ATP, que se convierte en el 1,3-bifosfato glicerato. Dona un fosfato al ADP generando ATP y 3-fosfato fosfoglicerato. Reorganización molecular. El 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato y luego se deshidrata para formar fosfonolpiruvato. Después llega la producción final del ATP, que es donde dona un grupo de fosfato formando una molécula final de piruvato y ATP. Entonces el destino del piruvato. En condiciones aeróbicas con oxígeno, el piruvato entra en la mitocondria y participa en el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones para producir más ATP. En condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, el piruvato se convierte en lactato de las células animales, es donde el proceso es conocido como fermentación láctica. En resumen, la glucólisis es un proceso clave para la producción de energía en forma de ATP que permite a la célula obtener energía de manera rápida, aunque menos eficiente que la respiración aeróbica. La compañera Wendy va a seguir con la presentación. Bueno, buenas noches compañeros. A mí me toca hablar sobre la osmorregulación en las células animales. En este sentido, como estamos hablando del animal, tenemos el ejemplo del búfalo, entonces vamos a hablar de la osmorregulación en el búfalo. Bueno, la osmorregulación no es más que un proceso por el cual las células del organismo se regulan el equilibrio del agua y las sales solubles para mantener un ambiente interno estable a pesar de los cambios del ambiente externo. Este equilibrio es esencial para el funcionamiento celular adecuado y la supervivencia del organismo. Hay que tener en cuenta que el búfalo es un animal
que es capaz de adaptarse a cualquier ambiente. Conceptos clave de la osmorregulación. Bueno, antes de hablar del concepto clave de la osmorregulación, quisiera decir un poco que es muy importante que las células animales se sensibilicen a los cambios de concentración del soluto en su entorno. Si el medio es demasiado concentrado, o sea, hipertónico, las células pierden agua y se deshidratan. Si el medio es demasiado diluido, entonces las células llamadas hipotónico, el agua entra a las células y esto pues, se puede exportar con más facilidad. Bueno, tenemos la osmosis, movimiento del agua a través de la membrana semipermeable, desde la región de menor concentración de solutos más agua hacia una de mayor concentración de solutos, o sea que sería menos agua. Tonicidad. Describe la concentración de solutos en el ambiente extracelular. En relación con el interior de las células, existen tres tipos principales que son hipotónico, isotónico y hipertónico. El búfalo como mamífero posee sistemas complejos para regular la osmolaridad de sus líquidos corporales. Los principales órganos involucrados son los riñones, las glándulas sudoríparas, el intestino. Adaptación del búfalo. El búfalo tiene unos tipos de adaptación como son la sudoración, la resistencia a la deshidratación, y los factores que lo afectan son la temperatura ambiente, la disponibilidad del agua o la dieta. En resumen, como ya se los había dicho antes, el búfalo es un animal que se puede adaptar a todo tipo de ambiente. Bueno, entonces tenemos la pequeña descripción de esos tres conceptos que son hipotónico, menor concentración de soluto fuera de la célula que dentro de ella. Isotónico, igual concentración de soluto dentro y fuera de la célula. Hipertónico, mayor concentración de soluto fuera de la célula que dentro de ella. Ahí, como podemos observar en la pantalla, tenemos una pequeña imagen donde nos muestra la célula hipertónico, isotónico y hipotónico. Entonces, esto era todo. A continuación los dejo con el compañero maestre que les va a seguir explicando un poco sobre este animal. Bueno, seguidamente, compañeros, con la respiración celular. En las células eucariotas es un proceso mediante el cual se extrae la energía en las moléculas de glucosa para producir ATP, la moneda energética de la célula. Este proceso es anaeróbico, lo que significa que requiere oxígeno y se lleva a cabo principalmente en las mitocondrias. La respiración celular consta de tres etapas principales. Antes de eso, quiero hablar un poquito más de la respiración celular, lo que se quiere decir que es un proceso bioquímico esencial en el que las células obtienen energía, liberando gradualmente la energía almacenada en las moléculas de la glucosa. Seguimos con las etapas principales, como son la glucólisis. Es el primer paso de la respiración celular que ocurre en el citoplasma de una célula. En este proceso, una molécula de glucosa, 6 carbonos, se divide en dos moléculas de piruvato, 3 carbonos cada una. Además, se generan pequeñas cantidades de ATP y NADH. Los productos principales, 2 ATP netos, 2 NADH y 2 piruvatos. Después de la glucólisis, el piruvato entra en la mitocondria para las siguientes etapas del proceso. Mitocondrial. Dentro de la mitocondria, los dos piruvatos producen en la glucólisis, se convierten en acetil-CoA. Aquí entra en el ciclo de Krebs
En este ciclo se oxidan completamente las moléculas de carbono del piruvato, liberando dióxido de carbono, y se produce energía en forma de nitrosamina, adenina dinucleótido. Bueno, el ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial, el espacio interno de las mitocondrias para cada molécula de glucosa, que genera dos iguales. El ciclo de Krebs da como resultado productos 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH y 4 CO. Bueno, anexando un poco aquí a la información, pues para colaborarle a la compañera, el ciclo de Krebs no es más que una serie de reacciones que ocurren en la matriz de las mitocondrias. Entonces, de allí se desprenden una cantidad lo llamaríamos una cantidad de funciones, como son la serie de reacciones, generalización de oxidación, producción de energía, entre otras. Bueno, en la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa en la membrana interna de la mitocondria, esta es la última etapa y la que produce la mayor cantidad de ATP. En este proceso los electrones donados por NADH y FADH, que son producidos en la glucosíntesis y el ciclo de Krebs, se transfieren a través de una serie de complejos proteicos en la membrana interna de la mitocondria. Esta transferencia de electrones genera un gradiente de protones a través de la membrana. El gradiente de protones impulsa la síntesis de ATP mediante una enzima llamada ATP sintasa. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno actúa como el aceptor final de los electrones, combinándose como los protones y los electrones para formar agua. Esto sería la presentación. Dentro de lo que estamos, pues se logró evidenciar que las células eucariotas son principales en nuestro organismo, que es el búfalo, son principales pues para la producción para su reproducción, su locomoción y para toda el tema de reproducción y pues todo lo que tenga que ver con la producción de estos animales. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias para todos. Buenas noches.